Lo que unió Dios, que no lo separa el hombre. Pero si estoy separado, ¿por qué sucedió eso? Bueno, vamos a analizarlo. ¿Por qué un matrimonio que se casó por lo civil y por la iglesia llega al divorcio? Y más cuando la palabra nos dice en Mateo 19:6, así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero la palabra, ¿a quién le está hablando esto? La Biblia es un manual de instrucciones para aprender a vivir una vida en santidad, conocer a Dios y su ley. Pero también es cierto que la ley de Dios solo la podemos cumplir en su espíritu, en su poder. De resto, para nosotros no se puede, nos queda grande, es imposible. Por eso vino Jesús y murió por nosotros, para hacernos libres del pecado de condenación de la muerte. Entonces la ley de Dios es para los que reconocen que están perdidos, apartados de la gracia de Dios. Y en esa condición quieren ser redimidos de esta separación de Dios para el perdón y la salvación. Te recuerdo que todos nacemos bajo el pecado original de Adán y Eva, donde todo el pecado que ellos cometieron nos llevó a una separación y divorcio espiritual de Dios. Y así es como nacemos casados con el mundo. Todos nacemos apartados de Dios y en condenación. ¿Has escuchado? Estamos casados hasta que la muerte nos separe. Asimismo, nacemos casados con el pecado hasta que llegue la muerte en Cristo, que nos dé liberación y divorcio espiritual del pecado. Y de esta manera es que se produce el nuevo nacimiento, donde somos criaturas hechas nuevas y todo es hecho nuevo. Pero también tenemos que entender que bíblicamente la causa de adulterio es también una razón para poderse divorciar de una pareja. Pero distingamos que una cosa es ser infiel, que es una caída ocasional, en la cual nosotros como pareja podemos perdonar, podemos trabajar en la solución de ese problema, de esa herida. Y otra cosa es el adulterio, que es cuando ya ese pecado se vuelve algo recurrente, diario, común en mi vida. Prácticamente ya cuando no es solamente un encuentro, sino que ya mi pareja se fue a vivir con la otra persona. Aún así, en esa condición de pecado, sea una infidelidad o adulterio de parte de nuestra pareja, nosotros somos llamados a perdonarlas. Ya es una decisión personal si quiero esperarla, pero si no, yo tengo una causal que me puedo divorciar de esa pareja que adulteró en el matrimonio. Pero obviamente que una pareja enamorada no se quiere divorciar de su pareja. Está bien. Entonces vamos a tener que esperar en oración y en ayuno para resistir el tiempo que haya que esperar que Dios haga la obra en el otro. Pero te quiero decir otra cosa. Aunque la palabra avale que nos podemos divorciar en el caso del adulterio, en primera de Corintios 7:11 dice: y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Aquí tenemos que ver que la palabra le está hablando a creyentes en Cristo, o sea, maduros en la fe. Le está diciendo que si usted cree en Cristo, usted tiene una relación con el Señor y por alguna razón se separa, es mejor que no se vuelva a casar. Y yo tengo un testimonio que me ayuda a entender muy bien lo que el Señor quiso decir en esa parte, porque conozco una pareja de pastores que duraron 20 años casados y ella tenía un secreto que no lo aguantaba más y se lo confesó a su esposo. Le dijo que el hijo que tenían de 20 años no era de él. Y este hombre entró en una locura, una depresión, una rabia, no pudo perdonar, se llenó de muchos motivos, digámoslo así, se puso a prueba qué tanto de Cristo había en él, no lo resistió, su relación tal vez no era al nivel que Dios la necesitaba, entonces este no resistió esa noticia y se fue al mundo a vagabundear, a vivir los placeres del mundo en contra de Dios. Pero 5 años después, este hombre se arrepintió, entró en razón, pudo perdonar a su esposa, volvió con ella y ahora tienen un matrimonio mucho más unido y un ministerio mucho más hermoso. Entonces creo que en este caso donde Jesús le pide al creyente de corazón, al obediente, que no se vuelva a casar, es porque a Dios le queda mucho más fácil obrar en un matrimonio donde al menos uno de los dos cónyuges está pegado a él, lo cual es muy diferente en el caso que los dos cónyuges están lejos de él y nada que se organizan porque están esperando que primero el otro se organice con Dios. Entonces, sí hay una diferencia cuando la palabra nos habla a los que tenemos una madurez en la fe y otra cuando las personas no conocen del Señor ni tampoco tienen alguna clase de intimidad, pero están buscando el milagro o algo del Señor y solo por ese mínimo acercamiento conocen algo de lo que de pronto le dicen cada 8 días en la iglesia o el versículo que les suena a favor de lo que ellos quieren. Pero no nos concentremos en el divorcio, concentrémonos en la separación.
que es una etapa estratégica que toda pareja debería de tener cuando está enfrentando una crisis matrimonial. En ese momento donde los conflictos realmente se volvieron incontrolables, se salieron de las manos, sea porque hay maltrato, sea porque realmente todo pasó a un ambiente que nada lo lleva a prosperar positivamente en la restauración o reconciliación, porque vemos que los actos de mi pareja se volvieron destructivos, hirientes, ofensivos, dañinos contra mí o el hogar. En ese momento lo que más conviene es separarse. Pero esta separación tiene que servirnos para analizarnos, para tener nosotros una búsqueda de qué es lo que yo no le estoy aportando al matrimonio para que funcione bien, en qué parte yo también estoy fallando. Y en ese tiempo tener yo mi restauración personal, tener mi sanidad interior y confiar en fe que el Señor también va a obrar en el otro para que de esa manera cuando vuelva los dos estemos preparados para en un mismo espíritu poder reconciliarnos. Realmente una separación estratégica a tiempo en el Espíritu del Señor es como cuando vamos en un carro y empezamos a escucharle algo raro o en el tablero del carro nos está mostrando que hay una falla. Lo mejor que uno debe hacer es hacerse a un lado en el camino, parar, detenernos y revisar qué está sucediendo y solucionarlo, que en vez de ignorarlo, seguir en el auto y después esto ocasiona una pérdida total del vehículo, que es cuando nosotros en el matrimonio no ponemos atención a los pequeños problemas. Entendamos que la separación de pareja no es para olvidarnos de ella, no es para conseguirnos a otra persona, es para concentrarnos en los conflictos internos que debo de corregir, mi forma de expresarme, de actuar, de ser. Todos esos actos nocivos que llevan la relación de pareja a ser inconvivible. Y el primer problema que ocasiona la separación de la pareja es la distancia que tengan de Dios. Y por esto el primer problema que enfrentamos es el orden espiritual. Tenemos un problema de orden espiritual con Dios. La desobediencia anula la cobertura de Dios y su bendición. Ay, pero yo voy todos los domingos a la iglesia. La iglesia, ni el púlpito u otra persona tiene la capacidad de darte la bendición que solo viene de Dios a través de tu obediencia. Y esa capacidad de obedecer a Dios viene de la intimidad que tengamos a través del hola. Cuando oramos, leemos y alabamos, ahí es que nuestro oído se agudiza a la voluntad de Dios y somos capaces en Cristo de obedecerle. De resto, estamos condenados al pecado. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ya llegamos al divorcio del matrimonio? ¿Qué se puede hacer ahí? El divorcio es otra etapa más oscura de la relación. Y esta determina terrenalmente el fin de la relación, pero espiritualmente Dios puede hacer muchas cosas. De todas maneras, aquí en ese linkcito o abajo en la descripción, yo te dejo un video que habla de cómo Dios restaura matrimonios divorciados. Te lo recomiendo. Pero a pesar de que la Biblia nos dice que Dios aborrece el divorcio, nosotros no podemos ver la opción del divorcio como algo diabólico. Porque lo diabólico no es la decisión final de que tenemos que divorciarnos. Lo diabólico son todas las malas reacciones, insultos, ofensas, la desobediencia a Dios que ambos cónyuges cometieron en la relación. Y fruto de todo esto es que se llega al divorcio. Si realmente alguien estuviera preocupado porque Dios aborrece el divorcio, esta persona o esta pareja hubieran guardado en su corazón los mandamientos, las ordenanzas de Dios para ponerlas en el matrimonio desde el principio. No ahora cuando toca poner la firma en un papel. Pero precisamente como nos casamos sin Cristo, entonces no había un divorcio del mundo. Y si nos casamos en ese adulterio espiritual, en la fornicación de la carne, por eso es que no existe bendición en el matrimonio. Porque no hay capacidad de obedecer la ley. Es imposible al no estar en la cobertura de Dios. Dios no va a unir a dos personas que no tienen el propósito de obedecerlo en su relación o matrimonio. Dios no va a unir a dos personas que no lo tienen como el Señor de sus vidas. El hecho de pararse delante de un altar, en un púlpito, y declarar unas promesas en el día de mi matrimonio, no tiene el poder de sellar un pacto para que no se rompa. Porque lo que hace irrompible un pacto es la sangre de Cristo que sella a las personas que hacen parte de ese pacto. Y Dios mantiene unido lo que a Él está unido desde el principio. Y por esto es que después del sacrificio de Jesús en la cruz y entendiendo el poder de su sangre, en 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Siempre hemos tenido libre albedrío
y el derecho de tomar decisiones buenas o malas en contra de Dios. Ese derecho lo tenemos. Que eso tenga unas consecuencias y que eso nos pueda producir la muerte eterna, bueno, ya es un problema de cada persona con Dios. Pero tenemos el derecho de tomar decisiones. Ese mismo libre albedrío me da la capacidad, asimismo, la decisión de escoger con quién casarme siempre fue nuestra. Si Dios fuera el que uniera a las personas, entonces en la palabra Jesús no hubiera dado la recomendación, el consejo, la advertencia de escoger a una persona que en su corazón también ame al Señor. Otra gran recomendación la encontramos en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está muy claro. ¿Qué parte de apartados de mí nada podés hacer no se entiende en este asunto? Te pregunto, ¿te casaste con quién primero? ¿Con Dios o con tu esposo? Porque si te casaste separada del Señor, ya ves que nada puedes hacer. Y ahí sí vamos a tener mucho más visible el hecho de que lo que está unido a Dios es lo que Dios mantiene unido. Ahora dime, ¿te ha quedado claro el asunto? En los comentarios me pudieras orientar, ayudarme a retroalimentarme si expliqué bien esto, si está bien sustentado o todavía algo no te queda claro. Por otro lado, quien quiera luchar por su matrimonio, por ese esposo infiel, adúltero, destructor, maltratador, déjenlo. Es su decisión, es su problema, es su fe. Puede, Dios le dio el derecho, lo puede hacer. También el que ya se hartó, ya no quiere aguantar más, no lo resiste, se quiere divorciar, también puede. Nosotros, la humanidad, no somos nadie para juzgar esas decisiones. Lo que podemos es guiar a esa persona para que tenga una verdadera intimidad con Dios y en ese espíritu con el Señor tome la decisión que más le conviene. Y que sea lo que sea que pase por esa decisión, las consecuencias queden en las manos de Dios. Pero dejemos de oponernos a las decisiones de las personas. Guiémoslas es a Cristo y que en ese espíritu tomen esa decisión. Pero dejemos de juzgarlas. No es nuestro problema ni nuestra tarea hacer el trabajo y la convicción que solo da el Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo da convicción de pecado y revelación de la verdad. Si el Espíritu Santo no los convence, ni usted ni yo vamos a poder hacerlo. Ay, sí, claro. Ahora me va a salir el que dice, pero es que la palabra dice que nos tenemos que oponer a las obras del maligno. Claro que sí, pero con nuestro testimonio de que en mi vida yo no sería capaz de hacer una cosa de esas. Eso no está guiándome a que los tengo que quemar o apedrearlos porque van en contra de la verdad o no están cumpliendo lo que la palabra dice. Nosotros somos luz en la oscuridad, pero no significa que tengamos que obligar al otro. No, esto se hace con mi testimonio, que yo en mi vida, en mi familia, no haríamos una cosa de esas. Y eso es lo que la persona tiene que ver, que nosotros obedecemos a Cristo con nuestras vidas. Y en amor les damos la guía, les decimos el camino, pero no tenemos ninguna autoridad para forzarlo a que la tenga que obedecer. Pero otra cosa que también pasa aquí, y es que en este momento, si decides pelear por tu matrimonio, si decides divorciarte o solo separarte, ¿esto en qué te soluciona el problema espiritual? En nada. Hasta que no arreglemos el problema espiritual, nosotros no podemos avanzar en ninguna otra dirección. Primero tenemos que arreglar ese problema de separación del Señor, para que así nosotros podamos tener esa cobertura y desde esa sabiduría ver con claridad lo que hay que hacer. Además de que solo en el poder del Señor vamos a quitar las garras de Satanás que se están oponiendo a que un matrimonio se pueda restaurar. Yo este tema ya lo había toreado en otra red social y de allí me salieron unas preguntas que me hicieron las personas. Y las voy a responder aquí porque estoy seguro que te van a servir. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo vas a decir que Dios no nos unió? Entonces estás avalando el adulterio. Porque entonces mi pareja se va con la otra diciendo que nuestra unión no fue de Dios. El que te ama y ama al Señor no abandona a su esposa ni se va con otra. El que avala el adulterio en su corazón amaba el pecado y no al Señor. Lo que yo diga bueno o malo en un video o en un púlpito no va a convencer a nadie, pues es el Espíritu Santo quien nos da convicción de pecado y de la verdad. Que las personas no tengan una intimidad con Dios y se coman todos los cuentos ya es una responsabilidad personal. Otra pregunta. Yo me casé mal como explicaste. ¿Ahora qué puedo hacer? Mira, aquí o en la descripción te voy a dejar un video que te explica bien paso a paso qué puedes hacer. Vaya, búsquelo. Pregunta 2. Bueno, si me casé en desorden y sin Dios,
¿En dónde queda la gracia y la misericordia de Dios? Mira, la misericordia de Dios es que ya envió a Jesús para que muriera por tus pecados y de esa manera tengas la capacidad de arrepentirte y poder ser perdonado para vida eterna. Y en ese espíritu tener la capacidad de hacer las cosas como debieron ser desde el principio. Pregunta número 3. Yo creo en Dios, pero mi pareja no. Bueno, si tú crees en Dios y te casaste con una persona que no cree en Dios, te casaste en yugo desigual. Te casaste en desobediencia o no estabas con Dios como debía de ser. Creer en Dios no sirve de nada. Satanás le cantaba alabanzas en el cielo. Satanás se le apareció a Jesús en el desierto, lo tentó con la misma palabra. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Judas era amigo de Jesús y lo vendió. Creer y conocerlo no es el chiste. La idea es amarlo y obedecerlo. Eso sí cambia, eso sí marca la diferencia. Por ahora, el hecho de que tu esposo crea o no crea no es el primer problema que tienes que solucionar. Lo primero que vas a tener que solucionar es tu distancia de Dios, tu problema espiritual. Y además, que tu esposo crea o no crea es un problema que se nos sale de las manos. Ahí no podemos hacer nada. Ahora, en fe, vamos a tener que nosotros empezar a poner el orden de Dios confiando en que el Señor pueda hacer algo en el matrimonio para restaurarlo. Nada nos puede garantizar que Dios tiene o va a restaurar el matrimonio, pero al menos ordenándonos con Él, sí vamos a aumentar las posibilidades de que se pueda restaurar el matrimonio. Y claro que para restaurar un matrimonio se necesita que ambas partes amen y obedezcan al Señor, pero por ahora no sabemos tu pareja cuándo va a tener ese encuentro. Lo que sí sabemos es que ahora usted puede y debe empezar a ponerse en ese orden por el bien del matrimonio. Y esto tiene que ser algo independiente de lo que su esposo haga o deje de hacer. Siguiente pregunta. Me casé mal, pero también dice la palabra que así como abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Total, así es. Y cuando dice que sobreabundó la gracia, es que Dios te dio este nuevo día de vida, que es otra oportunidad para que te arrepintas y vengas y hagas las cosas como tienen que ser. Además, ahora ya te está mostrando el Señor a través de este video y a través de la palabra las cosas que tienes que obedecer para poder colocarlas en orden. Y de esta manera tengas toda la posibilidad de enmendar lo malo que has hecho. Pero esto de que sobreabunda la gracia no significa que yo pueda seguir pecando, siéndole infiel a mi esposa, tratándola mal, golpeándola, en desobediencia a Dios, en la abundancia de mi pecado. Y Dios va a sobreabundar su gracia quitándome todas las consecuencias de lo que he hecho y que tengo que pagar. ¿O cuánta más gracia necesitas de Dios además de tener que haber dado a su Hijo Santo para que muriera por tus pecados? Te aseguro que lo que menos tenemos es un Dios alcahueta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Y si nos casamos por la ley del hombre, pero nos consagramos y preparamos para recibirlo en el altar? ¿Qué pasa? Muy bien, cumplieron el rito que tiene que ver con la parte de nuestra nación y también con el curso que hacemos en la iglesia, pero no pusieron en práctica el curso que aprendieron en la iglesia. O sea, que pecaron a conciencia, porque sabían lo que debían de hacer y no lo hicieron. Entonces, ¿de qué sirve conocer la ley de Dios si no la voy a obedecer? Si un matrimonio casado por la iglesia no entiende que todos los días debe tener una intimidad con Dios, entonces, ¿qué clase de matrimonio es ese? Un matrimonio que está en las manos de Dios. Todos los días, cuando se levanta, cada cónyuge debe tener una intimidad diaria con el Señor cuando ora, lee y alaba. Y ambos deben de orar en la mañana y en la noche. Y cuando tenemos algún desacuerdo, en vez de pelear, lo que tenemos que hacer es llevar este problema a la cruz en oración para que el Señor nos ayude a repararlo. Y eso significa que somos una sola carne en su espíritu, porque a Él lo tenemos en medio del matrimonio, lo cual nos hace un cordón de 3 dobleces que no se rompe, y lo que ha unido Dios no lo podrá separar el hombre. Otra pregunta. Yo me casé, tuvimos hijos, llevamos varios años nosotros en unión libre, nunca nos casamos, pero el Señor restaura matrimonios en unión libre. Aquí te dejo un link o en la descripción que habla acerca de si Dios restaura matrimonios en unión libre o no casados. Por favor, vaya, mírelo. Detalladamente te explico qué se puede hacer. Vamos con otra pregunta. ¿Y si yo estoy cumpliendo al pie de la letra todo lo que tengo que hacer para Dios, pero mi esposo sigue ofendiéndome, tratándome mal, haciendo todo lo malo, qué hago? Bueno, ya eso lo expliqué en el video. Y es que por ahora nos queda a nosotros separarnos para no seguir recibiendo ese maltrato y de esa manera dar un espacio para que Él tome la decisión de buscar a Dios, de arrepentirse, y en ese espíritu del Señor, en obediencia y amándolo, venga para que restauremos el matrimonio. Mientras que esa pareja no esté en ese espíritu,
no se va a poder restaurar el matrimonio. Y al contrario, vamos a estar juntos, pero en una situación que más nos destruye, va a ser más doloroso. Así que por ahora, tristemente, lo que más te conviene es separarte. Otra pregunta. Entonces, ¿no hay problema en divorciarse y casarme de nuevo ahora en el Señor? Creo que con todo lo que he explicado en este video, esa respuesta ya ustedes se la pueden dar. De todas maneras, si usted considera que debería hacer un video que explique esto, de si una persona que no conocía a Cristo se puede divorciar, conocer al Señor y recasarse de nuevo, ¿se podría? Bueno, pues déjame en los comentarios y yo analizo a ver si te lo hago. Otra pregunta. Si yo antes no conocía a Cristo, pero después me ordené y me casé, quiere decir que ahora estoy en obediencia, pero se destruyó mi matrimonio. Sí, claro, usted en ese día que se casó, se puede haber casado con toda la obediencia, pero en el transcurso de su relación, ¿siguió manteniendo en obediencia o con el tiempo se separó de Dios? Y ahora estamos viendo los frutos de la distancia de Dios. Ahí te tocaría devolverte en el tiempo y analizar en qué momento te empezaste a separar del Señor. Porque fruto de esa separación de Dios es que se produce la separación entre la pareja. Siguiente pregunta. Bueno, con todo lo que has explicado, entonces en mi caso que ya tenemos hijos, pues mi matrimonio está muy mal. ¿Lo más correcto es el divorcio? Lo más correcto ahora no es divorciarte ni luchar por tu matrimonio. Lo que ahora tienes que hacer es solucionar el problema espiritual, ponerte en el orden de Dios para fruto de eso en su sabiduría. Saber cómo vas a enfrentar que se pueda restaurar tu matrimonio. Esta decisión de divorciarse o luchar por el matrimonio tiene que ser en el espíritu del Señor, porque Él es quien nos va a dar la estrategia y la resistencia. De todas maneras te recomiendo aquí o en la descripción buscar el video que dice 7 espíritus que destruyen el matrimonio. Otra pregunta. El matrimonio que es válido es el civil porque está con las leyes y Dios ama la ley. Y ese es el matrimonio bendecido. Estás equivocado. El matrimonio que Dios ama es el que le obedece. Que te quieras casar por la iglesia o por lo civil es tu problema. Lo importante para Dios es que lo honres, ese pacto con Cristo en tu corazón, a tu esposa y ser de testimonio a los demás matrimonios. Por ahora no tengo más preguntas, pero si tenés alguna, me la dejas en los comentarios. Si estás separado y necesitas una consejería, ya sabes que aquí puedes pedir una cita. Y para nosotros es de mucha bendición. Si me das un comentario, me das gracias, compartir o le das me gusta. Dios te bendiga.